Lo que pasa que en estos días he estado lo que es la segunda venida de Cristo, la resurrección, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues, hablar con mi esposa, estábamos orando, y ya más o menos como a las 6, ya terminó, mi esposa se fue, ¿no? Entonces, yo me quedé un momento y me quedo dormido. Entonces, en ese sueño, veo pues a mi papá lo veo, y yo me sorprendo de verlo y digo, papá ha resucitado. Y entonces me acerco y mi papá era un poco más bajito, pues entonces me acerco y lo abrazo, pues, ¿no? Siento que lo toco, papá ha resucitado, y yo comienzo a gritar, pase la voz, mi papá ha resucitado, y mi mamá también estaba como a un costado, pero sabía que alguien más sabía, pero yo le decía, mi papá ha resucitado, y yo lo miro, papá, y le digo, papá, y hasta luces más joven que yo, le digo así. Luces más joven que yo, papá. Entonces, pero estaba tan contento, papá, te he extrañado. Entonces, ahí había una cama, papá, pero échate. Y se echa y lo vuelvo a abrazar nuevamente, pero de alegría, de alegría de verlo. Y le digo, papá, entonces, y le digo unas palabras ¿no? Yo digo, papá, si hubieras estado aquí, ¿cuántos errores no hubiera cometido? Le digo así, pero ya estás acá, papá, y estaba contento, ¿no? Y en ese momento me despierto, ¿no? Entonces, el mensaje es esto, que hay una resurrección, y la esperanza es de que algún día nos vamos a volver a ver, vamos a volver a ver a mamá. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no es por nuestras obras, es por gracia. Y simplemente creer que hay una resurrección, creer en... Y me estaba acordando de mi mamá me contaba, o nos contó, de que el padre Alfio se acercó, ¿no? Para hacerle lo que se llama la extrema unción. Y yo creo que dentro de todo el contexto de lo que nos habla la Biblia es ponerse a cuentas con el Señor. Entonces el llamado es para todos siempre, ¿no? Es ponernos a cuentas con el Señor. La salvación es gratuita. No hay obra alguna que nosotros podamos hacer para poder ganar la salvación, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie podrá decir, no, Señor, yo merezco la salvación porque hice tal cantidad de obras, ¿no? La obra más grande, la obra más majestuosa fue la del sacrificio de Jesús en la cruz por todos nosotros. Y ese es el mensaje de salvación, de que todos procedamos al arrepentimiento, creamos que Jesús murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestra desobediencia, y por ende vamos a recibir la gracia que es en Cristo Jesús, la salvación tan grande. Pero producto de esa gracia, de esa salvación que hemos creído, entonces cambiar de actitud, ¿no? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pórtense de tal manera que se vean claramente que han cambiado de actitud. Ustedes han creído, pórtense de tal manera que el mundo vea que ustedes realmente creen en Dios. Y eso no está detrás de ninguna religión, ninguna congregación, sea cristiana, sea evangélica. Uno puede asistir a diferentes congregaciones, pero si realmente no hay un cambio de actitud, simplemente va a ser una religión más. Lo que Dios busca es que el hombre se arrepienta, que el hombre cambie de actitud y busque a Dios. Ese es el mensaje. Amén.